Comenzamos con este curso a la introducción sobre seguridad informática con uno de los apartados más importantes, a su vez más teóricos, en el que vamos a introducir los conceptos básicos cuando nosotros estemos hablando de seguridad informática. En este fantástico mundo y tan actual apartado que es la seguridad informática, vamos a tener que trabajar y recibir información en nuestros proyectos o con proyectos ya realizados, y por lo tanto vamos a necesitar una serie de conceptos y de terminología que nos permitan entender y comunicarnos de una forma estándar. Comencemos con lo que podamos llamar seguridad informática, y para ello utilizaremos como fuente de referencia un fantástico libro, el de Macmillan, que se denomina justamente Seguridad Informática, aunque encontraréis muchas fuentes de información y muchos libros y webgrafía sobre estos temas. La información hoy en día se ha convertido en quizá el apartado o el activo más importante dentro de una empresa. Dentro de una empresa podemos entender la seguridad como esa protección de los diferentes elementos que tiene la empresa, y uno de esos activos es justamente la información. Como veis, podemos entender esta protección de la información desde o con dos puntos de vista. Uno como la seguridad de la información y otro como la seguridad informática, aunque realmente en la segunda percepción, el segundo punto de vista, es una evolución o es una rama de esta seguridad de la información. Veamos cómo podemos definir esta seguridad de la información. Aquí tenemos algunos conceptos extraídos o algunos conceptos resaltados, como el de medidas y procedimientos tanto humanos como técnicos. Medidas preventivas, procedimientos son las aplicaciones. Humanos y técnicos, puesto que en muchas ocasiones tenemos que pensar en esos recursos humanos que necesitamos. Siempre pensamos en la seguridad de la información, como ese servidor, como ese firewall, pero debemos de tener en cuenta también esos recursos humanos. ¿Y qué nos debe de permitir esta seguridad de la información? ¿O cuáles las finalidades últimas? Pues aquí tenemos la de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Ahora lo veremos con más detalle. En segundo lugar, decíamos que una rama de esta seguridad de la información era la seguridad informática. ¿Y por qué? Pues porque esta definición o este punto de vista es mucho más generalista, mientras que la seguridad informática ya está aterrizando o, como vemos aquí en negrita, está protegiendo la información, y por lo tanto vamos a necesitar una infraestructura informática y de telecomunicaciones para que esa información pueda ser tanto almacenada o transmitida de forma segura. Aterricemos esos tres conceptos que hemos utilizado dentro del punto de vista o de la definición de seguridad de la información, y que eran integridad, confidencialidad y disponibilidad. Términos que, vuelvo a repetir, van a estar repetidos a lo largo de nuestros proyectos y de la información que podamos estudiar o que podamos recabar. Por un lado, tenemos la integridad. Muchas definiciones podemos encontrar sobre la integridad de la información, pero es muy interesante esta definición, ya que estamos certificando que toda la información, cuando hablamos de integridad de la información, como sus métodos de proceso son exactos y, sobre todo, palabra clave, son completos. Es decir, que no falta parte de la información. La información es íntegra. La segunda definición o el segundo concepto es la de confidencialidad. Este término ya sí que es mucho más cercano cuando pensamos en seguridad, ya que confidencialidad se refiere a el término de acceso a la información, y
usuarios autorizados. Es decir, nosotros estamos diseñando, estamos configurando un sistema al cual unos usuarios que están autorizados pueden tener una serie de privilegios para, pues, leer o leer, escribir o leer, escribir y modificar. Y por último, la disponibilidad, que se puede definir como ese estado en el que la información está disponible cuando los usuarios la necesiten. Como veis, estos tres términos no están totalmente aislados. Unos van a depender de otros cuando estemos hablando de seguridad de la información. Decíamos que la seguridad informática era una rama de la seguridad de la información que lo que intenta es proteger la información utilizando esa infraestructura de informática y de telecomunicaciones. Podemos hacer varias clasificaciones. Por un lado, aquí tenemos una de ellas. ¿Qué se quiere proteger? Pues tendremos que implementar dentro de esa infraestructura una seguridad física, es decir, tenemos que pensar que no solo una seguridad de un sistema informático habla solo de únicamente ese acceso no permitido a través de una dirección IP desde un navegador, sino también, como vemos aquí, pues amenazas, tenemos que tener en cuenta amenazas como inundaciones, incendios, robos, etcétera. Y por otro lado, ahora sí, la seguridad lógica, que sí que está estableciendo qué mecanismos protegen la parte más informática de un sistema. Aquí tenemos uno de los ejemplos, como es la criptografía implementada para proteger esa información. Por otro lado, dentro de esas funciones, tenemos el de momento de la protección. Podemos definir una seguridad activa en el que nosotros de forma proactiva, valga la redundancia, vamos a generar o vamos a prevenir cualquier incidente y para eso estableceremos una serie de mecanismos para que se produzca pues un ataque contra nuestra seguridad, contra nuestra infraestructura de informática. Y una seguridad pasiva en el que pues analizaremos o implementaremos aquellas técnicas o procedimientos cuando ya se ha producido el incidente. Estas dos clasificaciones de lo que se quiere proteger y el momento de la protección, pues van a ser muy interesantes tenerlas en cuenta para después ir avanzando en sobre todo los proyectos y en los planes de contingencia de una infraestructura informática.